Porque todos tenemos un legado. O sea, no es como solamente alguien que ha hecho algo grandioso, enorme y tal. Todo el mundo en el fondo tiene un legado, todo el mundo está dejando algo. Un emprendedor, primer curso que tiene que aprender es cómo hacer que el miedo sea combustible y no veneno. Totalmente. ¿El líder se hace se puede o se aprender? nace? No, este es Todo otro mito. Sí, este es otro mito. Líder es, ¿quieres o no quieres? Carga al que no puede cargar y organiza la estructura en función de empatía de cada personaje. El líder no es líder si no tiene seguidores. Tú has trabajado directo con CEOs, ¿no es Sí. cierto? Y ahí hay un tema de ego, no sé si hay un tema de machismo en España, también he escuchado un poco fuerte. Todos estos elementos hicieron que para ti fuese el camino muy duro. Te olvidas que soy arequipeña, nunca he tenido conciencia de mis defectos. Qué bueno. O mis de- Y listo. Empezamos, arrancamos un nuevo capítulo del podcast. Luis, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo? Bien, ahí remando. Acostumbrado a remar. Hombre orquesta, seguimos en hombre orquesta. Sí, menos Narnia, pero hombre orquesta. A veces parece que corremos y todo estás en el mismo sitio. ¿Y sin Rolex? No, sin roles. El que sabe usa reloj de arena. Luis, como siempre, para variar, hoy tenemos un invitado de honor, una invitada de honor, mi maestra, que te la quería presentar. Qué bueno. Sí, mucho aprendizaje, ha aportado mucho a mi crecimiento empresarial en el tiempo que hemos estado colaborando juntos. Y te dije que quería invitar a esta persona, que me interesaba mucho. Te voy a contar un poquito de ella para que te vayas enterando. Y bueno, y de ahí la presentamos como se debe. Es arequipeña, vive en España ya hace más de 30 años, es coach ejecutiva organizacional, y ahí nos va a contar un poquito más a fondo. Y bueno, maneja todo el tema de liderazgo sostenible, que es algo para ella muy importante. Es emprendedora, ha escrito un libro que lo ha traído, que creo que está apareciendo ahí en cámara. Y ya hablaremos de su libro, pero también es mamá de Rafael Ulesia, que es su hijo, que es un gran músico de flamenco. Y bueno, como dirían los españoles, pues con sus canciones vas a flipar. Ah, bueno. No esperábamos menos. Así que quiero un fuerte aplauso porque hoy nos acompaña Angélica del Carpio. ¡Bravo! Gracias. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? Pues ¿Cómo te trata bien, Lima? Muy bien, me trata bien, siempre me ha tratado bien. ¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿has estado en Arequipa? He estado en Arequipa, sí. He estado allí, bueno, normalmente yo vengo cada año y trato de que coincida con el verano para estar con mi familia, veraneando un poquito. Claro. Y luego, siempre paso por Lima, porque en Lima, además de haber hecho la universidad, tengo amigos increíbles, amigas y mucho arequipeño que se ha venido a vivir acá, la verdad. Entonces, el otro día hacía la broma que Lima va bien porque están todos los arequipeños aquí. Es verdad. Qué buena. Y bueno, pero también trabajando, y hace un tiempo vengo tratando de hacer proyectos aquí y allá, y bueno, pues no sé, la idea es estar mitad. Eso es lo que quería que me cuentes. Cuéntanos un poco de ti. ¿En qué estás? O sea, actualmente, ¿qué tipo de proyectos estás desarrollando? Cuéntanos un poquito también para que la gente se entere cuál es tu background, ¿no? Qué has venido haciendo y qué estás haciendo en la actualidad. A ver, en mi background me gustaría comenzar como muy desde el principio, pero muy brevemente. Claro. A ver, yo siempre hago la broma de que yo creí que era Susanita, pero resulta que era Mafalda, ¿no? Porque en realidad en mi educación y mi perspectiva de vida era la clásica, que te ibas a casar, tener hijos y tal. Pero en el camino descubrí que podía estudiar, en fin, por el cuento corto de que viajas, te conoces y te enteras de que tienes cosas que te inquietan y te importan, ¿no? Entonces, cuando yo hice la carrera en la Universidad de Lima de Ciencias de la Comunicación, mi plan era cambiar el Perú. Entonces, eso fue algo que inmediatamente tuve la suerte de probar, que fue precisamente en el Callejón de Guaylas con un proyecto de desnutrición infantil. Claro, me has contado que en mi pueblo, en Huaraz. En Huaraz. De hecho, ahí hice mi tesis y todo, y por eso le tengo mucho cariño también. Pero me decepcioné, porque en aquel momento, y estoy hablando hace, pues sí, los 35 años que llevo, o 36 que llevo en España, no estaba la comunicación, la tecnología, internet no existía, entonces no había ni teléfonos móviles, con lo cual la diferencia de la cosmovisión en una ciudad como Lima o Arequipa, comparado con lo que era la sierra del Perú, era nada que ver. Sí. Con lo cual, ahí fue donde vi que era muy complicado cambiar el Perú, por lo menos en ese momento. Me llevó a España a
a buscar experiencia para volver. Piensa que yo hice la universidad con coches bomba, en pleno terrorismo, todo sendero luminoso, y además era tremendo porque terminaste tu carrera y ahora nos quejamos, pero es que no te daba ni para comprarte un par de zapatos. Y no había trabajo. Y no había trabajo. Entonces, ¿eras emprendedor o eras emprendedor? Entonces, esto fue lo que me llevó a España, pero bueno, luego me quedé y me casé y ahí hice mi vida y mi hogar. Genial. ¿Y ahora cómo se representa todo eso? O sea, ¿estás trabajando con empresas? ¿Qué estás viendo ahora? Bueno, lo que sucedió después de eso es que con el tiempo apareció el coaching, que para muchos era una palabra rara que no se entendía, y yo inmediatamente identifiqué que era el eslabón perdido de las personas que quieren cambiar o los grupos de personas que quieren cambiar y cómo cambiar, ¿no? Entonces, una herramienta muy importante que, por cierto, como tú decías antes, soy coach ejecutiva. Yo ya no me llamo así, yo ya me llamo Thinking and Growth Partner para las empresas, porque el coaching hoy día es una palabra que la usan hasta para, te hacen coaching de inglés también, ¿no? O sea, claro, es una palabra banalizada que ya ha perdido el significado real. Eso es cierto, Angélica. Antes el coaching era muy elitista, también se podría decir, que era bastante elitista. O sea, también era algo muy exclusivo, que se trabajaba principalmente con los CEOs. Ahora, cualquier persona puede denominarse, de alguna forma he visto que acá en Perú al menos se denomina cualquier persona coach. Sí. Y también pasa, por otro lado, de que se ha ido a cualquier tipo de estrato social. O sea, cualquier persona ahora puede acceder a un coach. Creo que antes era más difícil. ¿Tú sientes que es así? Mira, yo más que nada que por el estrato o el tipo de persona que pueda acceder al coaching, me parece que todo el mundo debería tener un coach de cabecera, imagínate. Claro. O sea, que no creo que sea esto, sino más bien desde el lado de profesional. ¿Cuál es la oferta profesional? Hay mucho intrusismo, muchas personas que dicen que saben que son muy buenos consejeros y entonces a eso le llaman coaching. Entonces, en sí la profesión, para ser rigurosos y hacerlo de una forma técnica y seria, bueno, pues tendrías que tener un certificado, tendría que estar más controlado, y la verdad es que muchas veces personas que no tienen ningún tipo de formación, porque requiere una formación, no es solo que seas buena persona y escuches bien, o que te quieran y todo el mundo te pida consejos, eso no es un coach. ¿Ya? Entonces, yo me he dedicado siempre al ámbito profesional ejecutivo, lo cual no significa que no haya un ámbito que también es el coaching de vida, ¿no? Y en ese sentido, todas las personas somos candidatos para recibir este tipo de coaching. ¿Y hay instituciones como ICF que son las que realmente validan que una persona puede tener las competencias? Sí, International Coach Federation es internacional, es la que se ha dedicado con más expansión y rigor a validar los certificados, y además hay niveles, ¿no? Tienes desde el que comienza y ha hecho el curso y las horas, hasta el que tiene un número de vuelo, horas de vuelo, que le llaman así. Claro, cuando tienes más experiencia, ¿no? Claro, exacto. ¿Y qué es el Thinking and Growth Partners? Bueno, porque para mí, al final, el objetivo de lo que yo hago con el coaching es hacer que las personas y las empresas crezcan. Y esto me lleva de todas maneras a líder, porque después de haber trabajado en diferentes niveles de las organizaciones, siempre te topas con la estructura, con la cultura o con digamos, la política de cada organización. Y yo me di cuenta que la empresa, como se concebía hasta ahora, están empezando a cambiar. Era muy limitante para cualquier persona que se quiera realizar a través de su trabajo. Hay un momento en el que las reglas de juego no te permiten, ¿no? Y es muy frustrante. Claro. Entonces, ir al liderazgo para mí era la clave. Entonces, ahí necesitas un Thinking and Growth Partner. Claro, porque ni siquiera sabíamos diferenciar entre liderazgo y autoridad, ¿no? Totalmente. Yo tengo una óptica del CEO, por ejemplo, limeño, no peruano, monárquico. Puede ser, claro. O sea, el CEO, que debería ser el hombre director de orquesta, versátil, que conoce todos los instrumentos, que le da truco a los músicos para que mejoren, se vuelve un monarca que quiere que le besen el anillo. Y se crea un ecosistema donde si no me das la razón, ¿no? Y lo vuelves poco versátil. Ahí es el dinamismo muy claro. Ojo, lo mío es una óptica no de línea corporativa. He sido corporativo, muy corporativo. Pero sí desde el punto de vista de una empresa que entra como proveedor o consumidor de sus servicios. Cuando entramos de cabeza a cabeza, hay un contraste súper fuerte, ¿no? Aunque en realidad nosotros técnicamente somos accionistas como emprendedores, no somos CEOs ejecutivos. Sí, es una visión del proveedor. Son dos moldes diferentes. Pero yo sí siento una distancia intercultural donde, más que criticarlo, creo que el CEO peruano
que siempre muy bien formado. O sea, hay líneas. La gente Wharton está con Interbank y Rodríguez Pastor, y así cada uno tiene sus cadenas. Hay gente muy preparada, con mucha clase, con mucha cultura, pero llegan a un punto que dejan de evolucionar, de entrenar. O sea, no les interesa el mercado. Si no piensas como mi universo, estás fuera, y si no me gustas porque tu cara no me parece, pierden practicidad. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Has visto algo de eso? Sí, por supuesto, pero digamos, claro, el ingrediente monárquico que le pones tú al limeño, digamos, es más cultural. Claro. Sin embargo, esta visión en un momento dado de singular, única, individualista de una persona que está en la cabeza, es muy común en todo el mundo. Es decir, el liderazgo nosotros decimos que es un punto ciego en la sociedad empresarial en general, en el mundo, porque no entendemos la diferencia entre manager, y ahí podríamos diferenciar con un jefe, sea más monárquico o menos monárquico, digamos, porque también los hay en otros puntos del país y por supuesto en el extranjero. Pero digamos que la gran conversación que está faltando sobre liderazgo es que un líder, y esto es del libro de Bob Dunham, digamos, en el sentido de que es ontología pura, es aquel que es capaz de declarar futuros a los que otros se quieren sumar y comprometerse a coordinar acciones para servir a un cliente final, o sea, aportar valor al final, ¿no? Con lo cual estamos diciendo que yo tengo un plan. Yo siempre pongo el ejemplo de Cristóbal Colón. Claro. O sea, Cristóbal Colón dice, la tierra es redonda, quiero ir a ver las Indias. Y se suben al barco y todos quieren eso. Exacto. Y todos quieren eso. Entonces, el que se sube al barco tiene que querer eso, y si no, se tiene que bajar del barco. Exacto. Pero claro, ahí está el hecho de que no es el plan de Cristóbal Colón, es nuestro plan, es nuestro futuro. Lo que estamos diseñando es un futuro compartido. Entonces, el liderazgo sostenible, precisamente, basándose en la ontología y poniendo al líder como alguien que crea futuros, realmente permite que todo el mundo se sienta incluido aquí, que todo el mundo contribuya y se siente implicado. Entonces, es ir desde el punto de arriba, o si quieres, desde la raíz del tema. Claro. ¿No? Entonces, aquí lo que tú comentabas de lo que es un jefe o un manager, que es muy técnico, que coordina acciones, donde las personas son máquinas de producción. Claro. En cambio, el líder no es líder si no tiene seguidores. Y por lo tanto, seguidores implica lo humano de todas maneras. Como instinto, lo más líder es una manada de lobos, por ejemplo. Claro. El líder camina más que todos, carga al que no puede cargar y organiza la estructura en función de empatía de cada personaje. Sí. Los lobos viejos protegidos al medio, los jóvenes delante, los más experimentados atrás. Y él va preguntando de ida y vuelta. O sea, mientras toda la manada caminó 100 kilómetros, ese lobo caminó 160 y cargó el doble. Desde mi punto de vista, tiene la autoridad para poder aconsejar. Pero no significa que el líder tenga que cargar todo. No, obviamente. Hacerle las cosas a los demás es parte de castrarlos, claro. ¿No? Y ahí viene un poco lo que tú me comentabas antes ¿cómo era esto de esto que era que con nutrirte tú y dar a los demás? Bueno, que yo hablaba de la ingeniería médica, que nuestros sentimientos están regulados por hormonas, nuestra vida. Y yo decía que tenemos que explicar a todos algo muy fácil. Tenemos dopamina y serotonina en el cuerpo. Que esto me pasó en un podcast anterior con un mentor también espiritual. Y yo no lo había visto nunca. Yo tengo 48 años y si me lo hubieras explicado me hubieras ahorrado muchos problemas, ¿entiendes? Entonces él me dijo, no, mira, entiéndelo así. La dopamina es el placer del yo. Y no está mal, porque tú tienes que estar anclado, puntos de anclaje para poderte mover. Somos como un sol que debe irse moviendo también con otras cosas. Sí. Pero dijo... Pero hay que entender que el equilibrio en la vida te lo da la serotonina, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque la serotonina te causa el mismo placer que la dopamina, celulares, redes sociales, una chica, drogas, por ser más extremos, pero la serotonina te da el mismo efecto, pero ayudando a los demás. Entonces, aquí llegas a entender por qué a veces la rehabilitación o regeneración de drogadictos terminan en albergues ayudando niños, ¿no? Como una droga sustituta constructiva, ¿no? Claro, yo lo quiero ver sin droga, ¿vale? Lo quiero ver como realización, digamos, una vez que tú superas eso, porque justo, ¿no? El líder, por ejemplo, tiene que tener la responsabilidad de ser lo primero. Claro. En el mundo religioso, por ejemplo, sería que egoísta, ¿no? Claro. Pero no, o sea, un líder responsable primero tiene que estar bien él. Y ahí como vendría cuando cae la un parte avión y del las mí. mascarillas. Claro, exactamente. Y ahí sería lo primero del yo, ¿no? Claro. Del yo, pero de un yo que se está encontrando, que se conoce, que tiene claro cuál es su visión de futuro y que entonces la va a compartir con otros.
porque tú no puedes hacer solo nada. Claro. Entonces, esta comprensión profunda de que para poder cumplir con algo que tú quieres necesitas a otros, y que esos otros también quieran realizarse a través de esa visión, ahí es donde esta frase de es alguien que declara un futuro al que otros se quieren comprometer. O sea, que no es elección, no es una cosa que tú vienes. Y esto ha cambiado mucho la anatomía de las empresas, ha cambiado mucho la estructura o cómo se están estructurando ahora las organizaciones, ¿no? Muy interesante porque está en plena Angélica, evolución. ¿y eso qué relación tiene con este concepto que tú mueves bastante, que es el Evolution Creating Value? Bueno, porque mira, cuando yo empecé a ver que las personas que querían cambiar podían cambiar, y que eso pasaba porque tú, digamos, pusieras conciencia y despertaras a puntos ciegos que tú tienes y te empezaras a conocer. Claro, yo decía, bueno, está genial conocerte, pero si no haces nada con eso, entonces, ¿de qué te sirve conocerte? Y es un poco relacionado a lo que tú dices. Entonces, si tú evolucionas, lo más interesante es que desde ahí puedas crear valor. Claro. Pero es un valor creado desde lo más profundo de quién eres. No es un valor creado porque está de moda en Harvard o porque ahora esto es en lo que más te pagan, claro, sino porque realmente al conocerte tú descubres cuál es tu verdadero talento o cuáles son esas cosas que son naturales para ti. Y entonces la gracia luego está además es mi metodología, en cómo esto lo aterrizo en valor. Y cuando digo valor, tiene que ser valor para mí, pero valor para otros, porque si no, es algo que me gusta, punto. Valor tiene que ser que hay alguien a quien eso le aporte. Le aporte, claro. Y luego viene la última parte de la metodología, que es el embodiment, que yo digo, que es cuando tú incorporas esto, ¿no? En el proceso de aprendizaje, hay un primer momento en el que tú eres ciego a lo que no sabes, o sea, no sabes que no sabes. Claro. ¿Vale? Pero luego al final del proceso tú te vuelves inconsciente de lo que sabes, porque lo has incorporado de tal manera que ya es parte de ti. Y esto es lo interesante en ese proceso. Claro. Angélica, y un poco para también abrirnos a más temas, ¿te fue difícil desarrollar todo un camino profesional en España como coach ejecutiva, como Thinking and Growth Partner? ¿Es difícil para ti haber desarrollado todo ese perfil profesional que has desarrollado? A ver, yo no sé qué llamamos difícil, ¿no? Yo lo que tengo que decir... O sea, ¿sientes que es un reto porque al final tú has trabajado directo con CEOs, ¿no es cierto? Y ahí hay un tema de ego, no sé si hay un tema de machismo en España, también he escuchado que es un poco fuerte. Desde esa perspectiva, y aparte eres extranjera, vienes de un país de tercer mundo, entonces todos esos elementos hicieron que para ti fuese el camino muy duro. ¿Sentiste ese peso? Mira, te olvidas que soy arequipeña, nunca he tenido conciencia de mis defectos o mis debilidades. Yo he ido por el mundo absolutamente confiada en yo creo que es un tema de veracidad y de honestidad, no sé. Bueno, yo te puedo hacer un aporte. Creo que el valor, porque eres una mujer de valor y eso es obvio, hoy ya somos tus alumnos, sí, tal cual, viene de valentía. Puede ser. Y me parece que eres una mujer valiente, que desde que se te conoce, tu lenguaje no verbal, cómo abordas las cosas, no las repiensas, es muy natural. Entonces, yo más que verlo como un tema de autoestima, la foto del gatito viendo el espejo como un león, creo que eso no nace, eso se gana. Sí, claro, hay un recorrido. Hay un recorrido. Y creo que una provincia bien criada en todos los aspectos. Yo soy piurano, por ejemplo, entonces yo también tengo mi punto de vista. O sea, yo tengo la riqueza de haber visto la pobreza de cerca sin que me afecte. Ah, muy bien. Y coexistir con ella. Claro. Que es parte de una provincia. Sí. También tenemos nuestra problemática, porque Lima no es cosmopolita. Lima es un pueblo grande. Entonces, te cruzas con una persona 5 veces al día, ¿no? Entonces, es difícil perderse esas redes de mi promoción, ¿no? Del club, ¿no? De mi amiguito del colegio. No salimos a veces de ese concepto, ¿no? Sí. Lo cual es buenísimo. Claro. Lo que pasa es que, como acabas de decir tú, no sé si es un tema de burbuja que se crea en Lima, porque he hablado con amigos piuranos en alguna ocasión de esta mayor observación que tenemos de la realidad. Quizás nos toca pisar más sobre la tierra en los sitios más pequeños, no te las puedes dar de nada. Claro. Todo el mundo te conoce. Y luego hay unos valores, ¿no? Hay unos valores de integridad, de honradez, etcétera, porque realmente tú vas creando con mucha conciencia una reputación donde tú vives, ¿no? Pero más allá de eso, y allá yéndome a un país donde yo era una anónima, yo creo que eso siempre lo llevas contigo. Entonces, también hay una parte personal, creo que por algún motivo, no sé por qué, ni me acuerdo quién me lo enseñó,
pero yo creo que la vida, y esto lo he dicho alguna vez que me lo han preguntado parecido que como tú, yo digo, yo he nacido con 2 gritos dentro de mí, ¿ya? Uno es, hemos venido aquí a ser felices, y el otro es, no tiene que ser tan difícil. Entonces, claro, inteligentemente, entonces. Pienso que sí, pienso que si tú sigues lo que tú sabes hacer, y antes lo hemos hablado, ¿quién no disfruta de lo que le sale bien? Claro. Uno se empieza a dar cuenta de aquello que funciona, y que cuando tú lo haces funciona te lo compran, digamos, ¿no? Entonces, yo he ido funcionando desde lo que yo necesito hacer y quiero hacer, y lo he comunicado de una manera que probablemente ha convencido. Entonces, he ido abriéndome. También hay una parte que tiene que ver con quizás esto que tenemos los peruanos, y que yo valoro muchísimo, que es que siempre estamos buscando dónde hay oportunidades, en lugar de ver dónde están los problemas, y más vale, ¿no? Claro, el problema es cuando no hay, los peruanos no hacen eso, porque ahí sí que se encuentran con todos los problemas. Entonces, yo reivindico muchísimo ese aspecto en mi educación o en mis genéticas, no sé en qué será. Sí, tiene bastante lógica. Y ahí me venía el tema de hace un tiempo que me regalaste este libro Objetivo Confianza, que en su momento lo leí hace bastante tiempo, y me encantó la historia que había detrás de cómo colaboraste. Bueno, fue tu coachee, ¿no? La persona a la que tú acompañaste en este proceso. Edurne Pasaban, que es una alpinista, ¿podría ser? Es la primera mujer que ha hecho los 14 8000. Los 14 8000, se aprende mucho. Yo soy amigo de, el difunto Richard Hidalgo. Ah, mira. Y verlo hacer las cosas me hizo cuestionarme mucho la teoría, ¿no? Qué bueno. Un alpinista creo que es un ejemplo de disciplina. Es un deporte súper donde pones tu vida en juego, no es lúdico. Sí, no, nada. Es admirable, y somos muy ignorantes al respecto. Creo que deberíamos estar más cerca de esas experiencias, ¿no? Lo que me gusta de este libro, Luis, es que Angélica muestra justamente todo ese proceso, porque trata de un fracaso en realidad, ¿no, Angélica? Y ahora nos va a contar más, y justo te ha traído el libro, así que ahí tienes el libro para que lo disfrutes. Sí. Y hacemos el cherry, está en Amazon por si acaso. Exacto. Ahora vamos a poner el link. Ponemos el link. Pero cuéntanos un poco. Creo que Edurne también es coach, creo, por lo que entiendo. Bueno, en esto de cuando descubrí el coaching, digamos, continuando con ese cuento, claro, era bastante... no existía en España. Había solo en Madrid una escuela, la primera escuela que además la habían montado unos argentinos con unos españoles, porque el coaching ontológico viene de Chile, o sea, es un invento chileno, ¿no? Entonces, ya en Argentina lo hacían, etcétera. Entonces, cuando yo descubrí esto, me empecé a ir a Madrid, había dejado otro proyecto y me fui allí. Ya digo que yo soy de las que veo algo como sea, no sé cómo lo monto, pero voy. Y entonces, cuando terminé de formarme, la propuesta que hice fue montar la Escuela Europea de Coaching en Barcelona. Y esto es lo que me llevó a ese mundo, porque yo venía del marketing y de la comunicación. Y al estar allí, justamente Edurne se matriculó como alumna. Mira, Y me la asignaron como coachee. Es como yo la conocí. Y entonces, cuando yo le empecé a trabajar como estudiante, alumna, y luego ella me dijo, yo ya quiero que seas mi coach. Y ella justo estaba en la última fase de sus 14 8000 y por lo tanto pude... ¿Puedes explicar un poco de detalle qué es los 14 8000? Sí, son las 14 cumbres más altas del mundo que están en el Himalaya. Y quiere decir que son más allá de 8000 metros, porque los 8000 metros le llaman la barrera de la muerte. Exacto. Increíble. Entonces, llegas como oxígeno ahí. Claro, no, es justamente ahí viene la historia del libro. Claro, que ella necesitó... No, que la mayoría lo hacen sin oxígeno. Sin oxígeno. Y de hecho, esto no fue algo que ella planificó. Ella empezó a subir montañas y de pronto se dieron cuenta que ella, una italiana y una sueca, creo que eran, y una japonesa, estaban haciéndolo. Y entonces algo que había sido eminentemente masculino para variar, de repente la prensa encontró que era atractivo hablar de estas alpinistas, y esto hizo que a ella le dio la oportunidad de que primero la empezaran a auspiciar, Iberia, FEXA, o sea, las grandes empresas, Televisión Española. Ella pudo tener un equipo de alpinistas que iban con ella. Y entonces hizo las 14 cumbres de 8000, más de 8000 metros. Coronó las 14 cumbres. Sí, y además fue la primera. De esas que se
entre comillas, pusieron como en concurso. Pionera, que es todo un regalo. Sí. ¿Y el recorrido del libro cuál es? ¿Y cuál es? El libro lo que tiene es que cuando ella hace esto, yo soy su coach, ella me dice, vamos a empezar a dar conferencias. Y yo quiero que... Y empezamos a hacerlo, ¿ah? A ella la contrataban mucho para conferencias y yo hacía un poco como los insights y las cosas de estas. Pero ¿qué pasó? Que ella tenía la espinita de que la primera cumbre que había hecho era el Everest y esa la hizo con oxígeno. Ajá. No hay ninguna regla de juego que exija que sea sin oxígeno, pero ella lo quería hacer. Y ahí es donde viene el libro, porque no la logra hacer. Claro. Después de haber hecho los 14 8000, esta le sale mal, termina haciendo un rescate. En fin, y entra el valle de la desesperación. No, sino que para mí me pareció mucho más interesante a nivel de aprendizaje hablar de algo que sale mal que hablar de algo que sale mal. Claro, obviamente. Si Dios no hubiese bajado, Jesús no hubiese bajado al infierno, creo que no sería lo mismo, ¿no? Entonces ahí me parecía que había mucho más aprendizaje y sobre todo por un tema que a mí sigue siendo un reto para mí, no sé si para ustedes, y es el famoso rollo de los resultados. O sea, siempre queremos un resultado, siempre ponemos objetivos, siempre tenemos que llegar a un sitio. Y no nos damos cuenta de que a veces nos dejamos la vida por llegar a un sitio. Y jugamos a ser dioses. Sí, o a veces incluso con un sacrificio tremendo, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, esto es una historia de cómo tú revalorizas cualquier cosa que pasa en tu vida. Y que la historia es cómo tú de ahí, porque de hecho ella lo que hizo con todos sus medios fue terminar haciendo un rescate de otra expedición que se podían haber muerto. Entonces tú dices, ¿qué fue más importante, no? ¿Coronar el Everest sin oxígeno o salvar todas estas vidas, no? Y bueno, y todo lo que, la salsa que acompaña a esto. Pero, pero que en realidad es como el tema de buscar realmente qué es lo que te mueve en la vida, ¿no? Claro. ¿Cuál es el sentido que tiene lo que tú haces? Y la práctica sobre la teoría. Totalmente. Angélica, hay algo que siempre cuando he conversado contigo me ha gustado mucho es un término que tú utilizas de qué quieres cuidar. Sí. O qué te importa cuidar. ¿Qué significa eso? Bueno, mira, a mí me encanta ese término también. En realidad lo aprendí en inglés y en castellano no me gusta mucho porque es what do you care about. Y tú sabes que care es cuidado, ¿no? Bueno, significa, en el fondo va al mismo sitio que propósito, que sentido, incluso que legado, que luego hablaremos, pero que te aterriza de una manera más tangible esto que parece que está en una nube y es un ideal, ¿no? O sea, nosotros tenemos un tiempo finito para vivir y tenemos unas elecciones que hacer. Como seres humanos podemos elegir. Claro. Entonces, cuando tú dices, bueno, acá tengo el pliego de mi vida, el lienzo en blanco, y tienes la oportunidad de que alguien te pregunte, bueno, ¿qué quieres hacer? Que comienza por conocerte, porque claro, no es tan rápida la respuesta. Lo cierto es que cuando decides qué quieres cuidar, es donde la dopamina y la serotonina funcionan. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú sabes, por ejemplo, si a ti lo que te mueve por tu unicidad, por la singularidad de cada persona, si a ti lo que te mueve es el hambre en el mundo, imagínate, tú puedes decir yo quiero cuidar del hambre, pero eso lo pones en un letrero metálico en la entrada de tu oficina y queda genial, pero tú no estás pudiendo hacer nada. Y lo que yo hago es que esa frase lo que te hace es aterrizar en acción. O sea, vas desde lo más profundo de tu corazón, pero lo puedes aterrizar en acción, porque es ¿a qué me voy a dedicar? O sea, ¿qué es lo que voy a cuidar? ¿Qué es lo que me importa cuidar? Y entonces a partir de ahí hablamos de cómo puedo cuidar mejor de lo que me importa cuidar. Entonces, partes de algo muy profundo, espiritual y de sentido para ti, pero lo aterrizas en acciones reales en tu vida cotidiana, con lo cual tú vas a sentirte satisfecho de todas maneras. Y acabas de dar en el clavo, perdón, de un punto del coaching chicha, como yo le llamo. Ya. Has dicho una verdad muy orgánica. El coaching tiene que preguntarte qué quieres hacer, cuál es tu objetivo, qué te llena. Total. Te ayuda, por último, a introspectar. Pero el coaching chicha lo que hace es, no, a mí me gusta, me parece que tú tienes que ser alpinista, vas a treparte alpinista para curarte las drogas. Es ilógico. Ese es monárquico. Se ve mucho. Ese es monárquico. Claro, pero se hace mucho. Pero parece que es lo que se vende por internet. O sea, yo tengo la solución de tu vida, ponte a hacer burpees y cómprate un Lamborghini. Totalmente. Se está viendo ahorita mucho en redes, ¿no? Sí, sí. Bueno, porque todo el mundo lo quiere rápido, ¿no? Exacto. Y hay un tema, pues, que viene el tema del reto de pensar y el reto de cuestionarte. Y el reto de preguntarte realmente qué quieres, porque suena muy bien y cuando tú lo dices tiene todo el sentido. El tema es que muchas personas no quieren entrar en esa conversación. Sí, y creo que en esta era de mucha contaminación sensorial,
es difícil tener un poco de silencio para encontrarse y deducir algunas cosas, ¿no? Sobre todo yo creo que es un poco el tema de aprender a aceptarte, el tema de saber que lo que vas a encontrar dentro de ti es mucho mejor de lo que tú crees, porque de verdad todos pensamos que no es tan bueno. Sí, que nos comparamos siempre. Sí, sí. Me gustó bastante el otro día que estábamos conversando, cuando me hiciste ver, y me gustaría también que lo cuentes un poco para nuestra comunidad, el tema, y ahí entramos un poquito al legado, el tema de que a veces los gerentes, los CEOs, hasta emprendedores que llevan 15 años emprendiendo, en un punto al final todo lo terminan haciendo por dinero o por el día a día o por lo que los mueve y han olvidado el tema de sostenibilidad. Y ahí cuéntanos un poquito también del legado. ¿Cómo es esa parte? Sí, mira, el legado es una conversación que está faltando. También, ya te digo, hay muchas conversaciones que nos faltan últimamente porque hay mucho Instagram, mucha inmediatez, mucha cosa no queremos pensar. Pero exacto, todo el día nos quejamos, o sea, es que en el fondo es un pez que se muerde la cola, como dicen en España, porque en el fondo nos quejamos, ¿no? De que si el país, de mira cómo está, miren qué manos estamos, cómo es posible. Y en verdad es como una cosa absurda, porque de pronto tienes una persona que, con todos mis respetos, de repente no tiene ni siquiera no sabe muy bien cómo es el mapa del Perú, ¿vale? Y sin embargo está tomando decisiones que atañen el futuro de tus hijos, ¿no? O sea, claro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, claro, y hay tanta gente que ha hecho tanto esfuerzo en el Perú por formarse, de todos los niveles. Claro. Porque yo creo que una de las grandes cosas que ha ocurrido en el Perú en los últimos años es que hay mucha educación y mucha oferta de educación y mucho interés en educarse. Entonces, sí, no es un contrasentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para mí esta conversación de legado es la que nos está faltando. ¿Por qué? Porque cuando tú te formas, que parece que fuera como algo que en automático hay que formarse, ¿no? Sí. Sin cuestionar. La pregunta es, ¿para qué? O sea, ¿para qué te estás formando? ¿Qué es lo que quieres cuidar? Y cuando tú sabes eso, tú vas a poder ser consciente de tu legado, porque todos tenemos un legado. O sea, no es como solamente alguien que ha hecho algo grandioso, enorme y claro, tal. Todo el mundo en el fondo tiene un legado, todo el mundo está dejando algo. ¿Cómo podríamos explicar de una manera más simple qué implica un legado para una persona? Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es el que me funciona, ¿vale? Yo un día me preguntaron en España si conocía a alguien como yo en Londres. Y entonces yo pregunté, ¿y cómo soy yo? Porque claro. Y me dijeron, business espiritual. Yo jamás se me hubiera ocurrido que yo era business espiritual. Entonces, lo que comprendí es que eso es lo que estaban captando y valorando en mí otros. Lo que estabas dejando en tu paso. Exactamente. Y entonces, si eso lo hago con naturalidad tanta que soy inconsciente, si yo tomo conciencia de eso y lo tomo y lo hago, lo aterrizo y lo convierto en valor más elegible, más deliberado, puedo hacer muchísimo más que si lo hago inconscientemente. Y a lo mejor me estoy esforzando en dar algo que, es más, me sale mal. Claro. ¿Vale? Entonces, para mí, ese es el legado. Pero, ¿qué pasa con el legado? Que es una responsabilidad. Y ahí es donde nos topamos con la catedral, porque nadie quiere hacerse responsable. Claro, nadie quiere hacerse cargo. De hecho, lo que necesitamos en el mundo, en general, pero muy particularmente hablando del Perú, es que las personas se empoderen y tomen responsabilidad. Todo el mundo tiene algo que dar. Acá no hay nadie que pobrecito de mí, es que el Perú... No. La gente no conoce su poder. No, es no sabe, exactamente. Y hay mucho poder en el Perú, mucho. Tal cual. En todos, desde el más de arriba hasta el más de abajo. Eso te iba a preguntar. Este mensaje o este tipo de... Porque es un bootcamp, al final, en lo que tú has convertido esto, le pega bien a un CEO, pero un emprendedor también... ¿puede de alguna forma mirar esto, introducirse en esto? Totalmente, ¿o no? Claro que sí, porque la dimensión de lo que tú haces es la que tu punto de partida. Yo siempre digo que la cuestión es hacer un juego más grande. Y de hecho yo entré en todo este mundo de liderazgo porque vi que lo que tenía que cambiar eran los que tenían la capacidad de generar diferencia. Pero todo el mundo tiene capacidad de generar una diferencia, aunque sea en tu casa. Porque tú me contabas el caso de una historia que habías tenido con una persona que al final te presionaba mucho por el resultado a nivel comercial, o creo, ¿no? Que me contaste un poco eso. Sí. Ajá, sí. Pero ahí me vino a la cabeza, pero hay muchos emprendedores que están en ese juego, ¿no? En el juego de
dinero, no tengo para vivir, o sea, ¿cómo me voy a poner a pensar en un legado cuando lo que yo necesito es que mi facturación sea más alta? Muy bien. Ahí, ¿cómo entra eso? Ya, buena conexión, Sergio, para atarlo bien. Mira, el tema es que justamente, ¿no? Creemos que no tenemos tiempo, que tenemos que tener primero dinero y una estabilidad para empezar a pensar en estas cosas, ¿no? Y es justamente al revés, o sea, es cuanto más te conoces y más sabes qué puedes hacer, es más fácil generar todo lo demás, porque todo lo demás es un resultado, no es una base. La base eres tú, ¿ya? Entonces, el cuento que tú te refieres es porque en una de tantas emprendedurías que he hecho, estaba el tema de la aromaterapia, que a mí me cautivó, porque era el tema de las terapias naturales en una época que, para variar, en esto de empezar cosas que nadie ha hecho. No sé si eso es por ser descendiente de Cristóbal Colón, si ser por arequipeña, o porque estoy medio chalada, de verdad. Pero me encanta claro. Cuando veo algo que para mí tiene sentido y digo, esto es, ¿no? Y entonces empezó el mundo de la aromaterapia y las terapias naturales allá. Y justamente este señor, que era un empresario más comerciante, por decirlo de alguna manera, vendía marcas y cosas, sin embargo se había enamorado de este tema y me invitó a que participara y que lo llevara adelante en España. Entonces él me pedía resultados y yo me cogí un autobús porque él estaba en Andorra y le dije, bueno, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Hacer un negocio o hacer una empresa? Me dijo, no entiendo la diferencia. Le dije, mira, un negocio es compras un lote de mountain bikes baratas en China, las vendes en Navidad, te coges el margen y te olvidas de las bicicletas. El próximo año son sofás. Pero un empresario es alguien que tiene una idea, un sentido, un para qué, un valor que quiere aportar y que está dispuesto a hacer el recorrido. Y el recorrido es de aprendizaje, de camino y tal. Por lo tanto, el camino es lo que tiene sentido. Y luego el resultado va a venir, ¿no? Y esta es una forma muy simple de hablarte de legado y hablarte de sentido y hablarte de liderazgo sostenible, porque la sostenibilidad hoy en día es inviable en el corto plazo, ¿no? O sea, si haces negocios, entonces aquí, ¿qué requisitos hay para la sostenibilidad? El tener un propósito, un propósito que comienza con un legado que tú quieres aportar, porque si lo quieres poner en términos de propósito, a veces te vas a Marte. Y luego está las personas, o sea, el liderazgo, con quiénes vas a hacer eso, las personas con las que tú juegas el juego. Y luego está el tema del margen, obviamente si no es negocio no sobrevives, pero la magia aquí es que si no tiene una aportación social no va a funcionar. Claro. Porque ya es insostenible crear negocios si no tienes consumidores, si no tienes personas a quienes les aportas valor. O sea, el mercado son personas. Tal cual. Pero el manual dice motivación intrínseca, extrínseca y trascendental. Las tres son necesarias. Totalmente. Y ecualizadas, ¿no? Obviamente para cada paso del proceso. Claro. Y yo creo que ha dicho algo muy importante, porque algo que notamos ahora, porque normalmente todo problema o toda queja, si la analizamos objetivamente, yo creo que en este país lo que más nos falta son emprendedores. Porque somos copiones, somos chinitos, pero de puestos organizacionales, no de cosas. No replicamos cosas, replicamos puestos de personas más baratas. No innovamos. Somos uno de los pocos países en Latinoamérica que no tenemos un unicornio, no tenemos ningún startup de 1.000 millones. Pero, sin embargo, somos los más creativos. O sea, a nivel comida, somos potencia. Comida. Y si vamos al origen de la comida, los hacendados dejaban la comida y los esclavos hacían su criollada y ahora es potencia mundial. Y el turismo ahora se mueve por comida, ya no por Machu Picchu. Totalmente. Pero, sin embargo, no somos largoplacistas. La gente le tiene miedo al largo plazo. Parece una enamorada que te quiere sacar un carro a los 3 días de salir contigo. Pero desgraciadamente es así. Ahora, tú ves un camino, porque yo creo que tanto, así como se forma un hábito, culturalmente, de estandarizar tantos defectos entre el socialismo, que yo personalmente no soy un poco adverso, creo que castra a la gente y la minimiza. Totalmente. Ese es lo vuelve minusválido. Totalmente. Y la política, ¿no? que genera un contraste negativo, porque tener una persona menos inteligente que tú, con más poder, definiendo tu plata, impositivamente es un súper problema. Sí. España lo está pasando, siendo una cultura mucho más avanzada y todo eso. Tú ves algunos, o sea, yo creo que ya lo dijiste, ¿cómo activamos a estas personas buenas y fuertes que están pasivas mirando las cosas? Como diciendo, le están robando al vecino, yo no me meto. Sí.
Mira, dos cosas. Una, lo que tú estás comentando, hay una palabra que me encanta que es nos hemos aburguesado, pero se ha aburguesado desde el más rico hasta el más pobre. Claro. Somos unos comodones, o sea, todo el mundo quiere en Lima porque ya hay autobús, ya hay cine, ya hay no sé qué. El otro día hablaba con un amigo que tiene una hija médico y me decía que su hija estaba ya cogiendo los papeles, además como si fuera lo máximo, para irse a España, porque ya los tenía, y yo le dije, para ir a mendigar un puesto en urgencias en algún hospital. Es que la gente no conoce España. ¿Vale? Y entonces, y se necesitan médicos en España, sí, pero claro, te van a pagar 4 duros. Claro. Entonces, ¿cómo vas a ir a España a buscar ser la colita del súper ratón cuando te puedes ir a montar en cualquier provincia, y por decir de Arequipa o de cualquier lugar del Perú, una clínica, por muy básica que sea? Con la demanda que hay. Con la necesidad de salud que hay, ¿no? Y, pero no, pues no quiero irme a vivir a una provincia, no quiero las comodidades de una gran ciudad. Entonces, estamos aburguesados. Claro. Entonces, en lugar de disfrutar incluso de la posibilidad de que no haya gente, porque en verdad hay demasiada gente en las ciudades. Esa es una, ¿no? Ajá. Pero la otra es que yo creo que, y ahí viene una pregunta que a mí me despertó, que fue la que me llevó a hacer un máster en Estados Unidos justamente de liderazgo generativo, que ahora yo le pongo el apelativo sostenible porque lo he matizado, que es Do you want to play bigger games? Que si quieres jugar juegos más grandes, y ahí yo dije sí, pero no me quiero morir, ¿no? Para mí. Claro. Y eso es lo que todo el mundo responde. Yo no creo que no hayan sueños, lo que hay es resignación. Y no nos apandillamos. Exacto, ¿no? Eso es una. Y la otra es que no sabemos cómo lo hacemos realidad. Porque todo lo que estamos hablando, si solamente lo hablamos, no creo que haya mucha gente que no esté de acuerdo. Poca gente habla y ejecuta, ¿no? Pero la cosa es la ejecución. Claro. Y la ejecución es cómo tangibilizo, y hay una metodología. Y esa es la que hacemos en el bootcamp. De cómo tú... Qué lindo. Claro. Exacto. Sí. Es cómo puedo jugar mi siguiente juego, un juego más grande que el que estoy jugando, con todo el miedo, la incertidumbre, el me tiro al vacío, porque no importa, siempre que das un paso adelante, sea donde estés, para ti es un salto al vacío. Es que para mí eres una estructuradora de desarrollo personal dentro de una corporación. Claro. Sí, y para emprendedores también, porque el tema es empezar a gestionar tus miedos y sobre todo tener muy claro cómo haces que esta estructura, como tú dices, que es compleja, ¿no? Porque al final... se trata de conversaciones y de aprender skills de saber conversar y de saber cuáles son las conversaciones que están faltando. Como hablábamos ahora, la conversación de legado falta la conversación de liderazgo, falta la conversación de nos estamos aburguesando, falta la conversación del empoderamiento. Claro. Muchas conversaciones que faltan. Y entender también las cosas como son. Por ejemplo, yo soy emprendedor hace 14 años. Y yo me acuerdo que siendo gerente de marketing en una compañía grande, miraba el mar y me decía cobarde. No sabía por qué. Tras un incidente, renuncié y salí con todo. Y desde ahí hay cosas buenas y malas. Por ejemplo, nunca más tuve depresión un domingo por tenerme que ir el lunes a trabajar. Ahora el domingo estoy desesperado porque arranque. Por eso trato de asociar a mis chicos, o sea, los formo y a cierta facturación les doy acciones. Y número 2, aprendí recién que era una maratón. Yo salté sin guía. Tuve en el camino un muy buen mentor, eso es verdad. Tuve al doctor Pincus Flynn, que le mando saludos. Tenemos que entrevistar al doctor pronto. Fue mi mentor de vida y de economía, de legal, de todo. Pero algo que aprendí es que crecer duele. Claro. Y no lo tenía contemplado y me demoré en entenderlo. Ahora ya cuando sé que duele y siento los grandes oleajes, ¿no? Y sensación de muerte, preocupación extrema, el miedo se vuelve pánico, ¿no? Porque hay toda una chamba. Yo creo que un emprendedor, el primer curso que tiene que aprender es cómo hacer que el miedo sea combustible y no veneno. Totalmente. Totalmente. El miedo es un producto humano que nos mantiene vivos regenerativamente. Pero donde yo personalmente, ojo, yo estoy modo alumno, siento una deficiencia es que hay mucha vergüenza en decirle a alguien, tranquilo que yo me equivoqué peor. Vengo de una equivocación. No sabes la burrada que hice. Y odiar la burrada. Porque yo sí critico al mediocre, ¿no? El mediocre falla y lo esconde debajo de la alfombra. No, yo fallo y me ve molesto. Estoy obsesionado. Creo que tiene que haber cierta obsesión también en el tema de eso. Pero estamos solos. Y yo creo que ahí está el problema. Hay mucha vergüenza
de que en el club no se enteren, que mi promoción no se entere. Claro. Entonces, y yo creo que te digo una frase muy simple que me la enseñó un millonario suizo que me cambió la forma de ver las cosas. ¿Quieres ser grande? Aprende a deber. Todo el mundo quiere crecer guardando ahorros. Y el arte de saber deber, ojo, constructivamente, a no gastarte. Claro, no deber. Es que el banco sea tu perro de inversión. Claro. Es algo que no te lo puede explicar alguien en un tropezón, en un evento ultracorporativo. No llega a las masas, no llega a los chicos que están saliendo con 30 años a la calle. O sea, no hay un hombre que le diga, oye, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, ¿qué te falta? ¿Te falta un escritorio? Toma, pero haz caso. No hay esa interconexión, no estamos conectando. Creo que se rompió el consejo de un hombre mayor que yo admiro mucho, y gracias a Dios yo tengo muchos amigos octogenarios y con mucha sabiduría, y una generación insolente que se ha extendido en una adolescencia de 40 años y no estamos haciendo clic por primera vez. Yo soy una persona que nunca he tuteado a un señor. Siempre es don, apellido, bajo la cabeza, hago reverencia, y de pronto viene su nieto y le habla con su nombre y no lo mira. Entonces, claro, creo que hemos perdido eso. ¿Tú tienes eso dentro de tu estructura? ¿Lo tienes contemplado? Exactamente, ¿qué es lo que me estás preguntando? El tema intercultural. O sea, si es una falla cultural o de la era, o es un problema que tenemos siempre a través de los tiempos. A ver, yo creo que el cambio es muy rápido ahora. Y entonces, creo que de hecho lo tengo frases que dicen, la gran oportunidad y el gran reto es la conexión humana, para mí. Entonces, eso implica diversidad, la conexión entre la diversidad que hay, por ejemplo, en nuestro país, pero también intergeneracional. Entonces, tenemos la manía, los que tenemos una determinada edad y que hemos crecido con el usted, más si eres de provincia, porque no te cuento lo que me chocó a mí Lima cuando llegué, en el sentido de mucho más como tutear al profesor estas cosas, ¿no? Yo tenía otro background, otra educación mucho más pausada, mucho más de respeto y estas cosas. De honor. Sí, ¿no? Y además era parte de los valores. Entonces, bueno, Lima es así, es una ciudad agresiva en el fondo, pero lo que yo creo que más allá de ese contexto deberíamos poder quitar la paja de lo importante, y yo creo que hay un tema de falta de comprensión de lo que les pasa a las nuevas generaciones. Yo soy una defensora de los jóvenes. ¿Por qué? Porque pienso que ellos son, primero de todo, los que nos están retando a cambiar el mindset y a dejar lo que de repente no sirve o no es tan importante, lo cual no quiere decir que el respeto para mí en cualquiera de sus formatos es respeto o no es respeto. Y creo que la gente joven está reivindicando la vida como algo importante per se, más allá de los resultados, ¿no? Claro. Entonces eso a nosotros nos desconcierta muchísimo. Creo que el reto está en esa conexión, pero así como en su época yo reclamaba que nos quejábamos de la distancia con los Andes, por ejemplo, que no nos comprenden, que no entienden el tráfico, no entienden no sé qué de reglas de la ciudad, y yo decía, pero ¿quiénes son los tontos, no? Claro. ¿Son ellos que están viniendo acá y tratando de ubicarse, o tú que no te has enterado que allá no hay tráfico? Es que la gente nunca ha ido, no sabe lo que es el trueque. Claro, esa desconexión, ¿no? Y yo creo que eso pasa en las generaciones también. Sí. Entonces tendríamos que empezar a escuchar un poco más cómo ven la vida los jóvenes. Están en una época en la que todo ha cambiado muy rápido. Efectivamente están también invadidos y contaminados con la tecnología, Instagram. Yo he estado hablando con una chica de 22 años hace poco, en la que justo alguien más o menos de nuestra edad le reclamaba, porque a mí me ha costado mucho, yo he trabajado, yo he tenido que hacer. Y él dijo, no, si yo lo respeto, dijo la chica. Lo que pasa es que piensa que mi mundo es Instagram. Claro. Y en Instagram estás o no estás. Pero si estás, todo el rato te estás comparando, porque nadie publica lo que le sale mal. Todo el mundo publica lo que le sale bien, entonces te deprimes. Pero entonces te sales y estás solo. Entonces ellos tienen un nuevo reto de un contexto social bastante difícil, y donde nosotros, en lugar de criticar, de repente deberíamos intentar conectar justamente para poder guiar y para poder escuchar desde lo que es importante y no desde la forma. Claro. Nos perdemos en las formas. El otro día, hablando de legado en el taller, justamente la pregunta no era cómo, que todo el día discutimos cómo. Sí. La cuestión es qué. Claro. ¿Qué?
Y ahí venía esta pregunta de qué es lo que queremos cuidar en el Perú, por ejemplo, o en tu familia o en tu empresa. ¿Qué? Y una vez que estemos de acuerdo en que ese qué es importante para todos, después ya hablamos del cómo y entonces vamos a estar de acuerdo porque vamos a querer cuidar de la mejor manera ese qué. Es que no hay diagnóstico. Claro, es que no tiene que haber. Fíjate, claro. O sea, es primero comenzar a decir qué es lo que nos importa cuidar. Entonces, no, pero a ver, te doy un ejemplo. Pensemos en cosas más generales, como alcaldes. Somos 3 alcaldes. Ya, ok. Yo para ser alcalde, obviamente primero tengo que ser buen padre, cuidar mi casa, buen vecino, cuidar el barrio. O sea, creo que ese es el nivel de escalabilidad. Pero tú estás viniendo de aquí para acá. De abajo de adentro para afuera. Y yo te digo, primero piensa de adentro, pero piensa en el futuro. No, obviamente. Yo lo que quiero, hablando en el futuro, son 2 cosas. Sí. Que sube el metro cuadrado, porque significa que estamos más cuidados. Y la gente quiere venir, hay más oferta. En un lugar que está limpio y no roban, todos se van a mudar ahí. Pero tú me estás diciendo un cómo. Perdona que te haga coaching. No, claro. No, perfecto. No, está bueno. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, tú me estás hablando de un cómo. Claro. Porque tú me estás diciendo tu idea de cómo se soluciona. No. Pero todavía no sé qué es lo que quieres cuidar. No, yo lo que quiero cuidar es... Corrígeme un poco más. Me voy a exponer un poco más. Vale. Para mí, que es obvio, es mi óptica. A mí ya me la hizo. El color de mis lentes. Yo critico algo mucho, desde mi error. Yo creo que nacemos, nos cuidamos que nadie nos pegue en la primaria, tratamos de tener una chica guapa y que papá nos dé ropita buena y no nos salude con beso en la entrada del colegio. Luego viene la universidad, quiero ser primero, jugador de básquet, de fútbol americano como en las películas, luego renuncio, salgo a la calle, quiero ser gerente general, ¿no? Tener un buen carro, una buena casa, no importa si es con leasing. Y creo que ahí se queda todo el mundo pegado. Cuando pasas esa parte, que no necesariamente es teniendo, sino entendiendo. Yo le comentaba en otro podcast, yo decía, la gente se queda pegada en la plata hasta los 60 años y luego se compra un Ferrari y es peor la depre porque se te pasó la vida. Entonces, no hay que ser el monje que vendió su Ferrari. Luego viene el tiempo. Y recién cuando valoras el tiempo, parece mentira, valoras a la familia. Entonces, bajo esa premisa, la única manera de ver una óptica, de tener un microscopio en un ojo para curar y un telescopio para ver y dónde seguir curando, es que es imposible ser feliz solo. O sea, ¿de qué me sirve tener un Ferrari si lo abren la puerta y me roban los espejos? Entonces, técnicamente, fuera de buscar cualquier método, estructura, fin común o interés, creo que la única manera de ser felices, poniéndole un número para entender a todos, o sea, trato de ser muy genérico, es que el mundo es oferta y demanda. Si te pongo un ejemplo, Surquillo y Miraflores. En los 2 lugares hay sol, en los 2 lugares podrías poner casas, podrías poner hoteles, pero la convivencia de la gente, la interculturalidad de la gente, la manera de tratar a la gente, desde cómo, o sea, yo te digo una cosa, si yo veo 2 quintas en una de las mejores avenidas de Miraflores, y una está vacía, llena de plantas, y otra está igual, pero llena de niños, yo te apuesto que todo el mundo quisiera vivir en este lugar. Entonces, ¿qué quiero decir? Para mí, lo más importante, cuando ves el mundo como herramientas, las acciones, el gobierno, los impuestos, la guerra, la inflación y todo esto, es que el resultado final para mí es tratar de ser parte de una contaminación donde todo el mundo coexista, así sea el carpintero en la esquina, el chino de la bodega, y todos estos son parte de la orquesta. Y a veces crecemos ignorantemente, porque todos somos utópicos cuando no hacemos. Creemos que un equipo de fútbol debería tener 11 Paolo Guerreros. Y así perdemos. No es que yo odio a los arqueros. Sí, pero necesitas un arquero en el equipo. Necesitas un carpintero en la cuadra. Necesitas al guachimán en la esquina. Necesitas al chino en la esquina. Y se vio en pandemia. Necesitas al que reparte gas. Necesitas a la niñera. O sea, entonces, a eso me refiero. De repente es algo muy genérico, pero creo que no nos estamos especializando en ver de qué manera coexistimos. Porque cuando ya entiendes coexistencia, ya tienes una organización, ya sabes cómo funciona. O sea, yo ya sé, mis chicos no todos son buenos, pero a veces el más lento es el que pone la educación y la alegría en la puerta. A veces el que vende más se le vuelan los patos y se vuelve soberbio. Entonces dices, pero tienen que aprender sobre estos chicos también. Entonces, lo que trato de decirte es, sin yo tener un fin común,
Y irónicamente yo hago una pregunta a mi gente cuando viene ansiosa, le digo, ¿qué necesitas? Si tuviera 1 millón, sería feliz. Ok, te doy 10 segundos para que me digas cómo te gastas el millón. No saben. No te responden. No, claro. A mí me dice 100 y ya me lo gasté. Yo ya sé de qué color quiero la chimenea, las llantas, la empresa, ya sé qué me compraría. Así sueño comprarme BlackRock, ¿entiendes? Yo comienzo al revés. Yo sí tengo sueños. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando a mí me preguntes si te diera toda la plata del mundo, yo te apuesto que me la gastaría. Porque lo sé de una manera que la gente puede pensar que estoy loco, soy muy soñador. Pero ese es el ejercicio que me mantiene vivo. Si no, personalmente, para mí sería súper difícil avanzar. Y creo que es una parte que nadie explica. Claro, y yo vengo del otro lado, justamente. Claro. Para mí el tema es que el liderazgo es generar líderes, no solamente es hacer, digamos, que tú estás, digamos, explicándome lo que es un gran manager con una empatía o con un interés en las personas. Okay. Pero para mí el liderazgo tiene que ver justamente con, por eso te decía, comenzamos por arriba. Porque, como tú decías, ¿no? Todo el mundo tiene un montón de sueños que son externos, que tienen que ver con tener, ¿no? Obtener, tener, incluido el reconocimiento, incluido todo lo que tú crees que te va a hacer feliz hasta que un día te das cuenta, ay, no era esto, ¿para qué vamos a esperar hasta ese día? Entonces ahí es donde vienen las nuevas generaciones y nos rescatan, porque en el fondo estamos criticando que no hagan todo lo que hemos hecho que después hemos reconocido que nos hemos equivocado. Claro. Y ellos lo que están haciendo es empezar a valorar su vida desde el día 1. Y lo que falta justamente es el otro lado. Lo que nosotros necesitamos es decirles qué es lo que te importa cuidar. Porque entonces ellos automáticamente y de forma súper orgánica van a querer cuidar de lo que les importa cuidar. Pero ellos no saben qué les importa cuidar. Y esa es la pregunta que para mí, desde mi perspectiva, conectaría. Claro. Que nos preguntemos unos y otros qué es lo que a todos nos importa cuidar. Porque cuando eso lo sepamos, entonces vamos a poder decir, ok, ¿y cuál es la mejor manera de cuidarlo? Y va a dar igual si el que opina es un niño, un gerente general, un carpintero, da igual. Porque lo que va a valer es que alguien está aportando a lo que todos queremos. A lo que todos queremos. Claro, desde un objetivo lados. común, ya te entendí. Yo para ir cerrando, porque ya se está acabando, ha estado buenísimo, la charla se ha extendido bastante, pero para ir cerrando, me acuerdo que cuando tú empezaste a trabajar con nosotros, nos hiciste todo un proceso a mí y a mi socia en ese entonces, me hablaste de ese concepto, del management y el liderazgo, y me explicaste que eran dos cosas totalmente distintas, y las entendí como el management, la administración, las habilidades duras y todo el manejo, y como tú dices, hasta con cierta empatía, como lo menciona Luis. Y la otra parte es ser un líder que implica capacitar, entrenarte tú mismo, conocer tú qué quieres cuidar, y nos empezaste a hacer todo el trabajo de empezar a meternos en introspectiva y pensar cada uno desde su lado primero qué quiere cuidar, y de ahí que se alineen esos dos propósitos, que también puede ser, ¿no? Esos dos cares. Sí. Entonces, creo que con esa idea estoy redondeando bien a lo que querías llegar un poco. Claro, totalmente. Para mí es que justamente es un punto tan ciego, ¿no? Que incluso cuando seguramente tú como empresario que manejas y tienes el engagement y el compromiso de la mayoría, sigue siendo tu proyecto. Pero una pregunta, ¿líder se hace se puede o se aprender? nace? No, este es Todo otro mito. Sí, este es otro mito. Líder es, ¿quieres o no quieres? Claro. ¿Tienes ¿Cuánto le pones? ¿Tienes ganas de hacerte cargo? Claro. ¿Te llama? ¿Tienes el llamado de hacerte cargo de generar un futuro con otros? Claro. ¿Y para ti mismo primero? Imagino que primero es un liderazgo con uno mismo. Es que si tú no te conoces y si tú no estás bien, es la mascarilla del avión. O sea, ¿cómo vas a hacerte cargo de un proyecto de otros? ¿Cómo defines a tu niño si tú no te pones la mascarilla primero? Claro. O el salvavidas, ¿no? Por supuesto, eso es así. Claro. A mí, yo tengo un ejercicio con millennials fuerte. Es más, todos son millennials. Ah, los chicos que trabajan contigo. Sí, y son una maravilla. Pero tuve que cambiar mi chip educativo, formativo en una corporación, porque te sesga, ¿no? Y entré en una onda de aprender de ellos. Ok. Y hice una trampita. Detecté una carencia paternal.
traté de suplirla. No, eso es trampa total. Trampa total. Después en la carencia paternal, Trampa. traté de que vivan como yo vivo. No, está bien. Cada Ajá. uno tiene como líder que ir donde Claro. está tu equipo. Tú no puedes hacer que tu equipo esté... Esa es otra. Ajá. Es que con otro equipo yo sería maravilloso. Ah, no, no, eso no Tú existe. tienes el equipo que tienes, Las herramientas que te tocan. ¿vale? Y entonces tú te acercas a donde ellos están. Claro. Y si Sí, puedo amigo. hablar de un resultado sin saber cómo conseguirlo, nosotros tenemos una casa tipo Google. Traté de hacerles un Google. Traté de que su experiencia en la casa de trabajo sea más bonita que en su propia casa y dejaban de ir a su casa. O sea, ya tuve que dar el segundo paso, mejorar sus casas. Ok. Pero algo que he conseguido es que en esta empresa en 8 años no se ha perdido un lapicero. Fabuloso. Y vienen solos con vergüenza de decir, no sabes lo que pasó, que metí la pata. Que a mí me parece espectacular. Totalmente, claro. Es el espacio para equivocarse y crecer. Claro. Fabuloso. Excelente. Bueno, Luis, ¿qué te ha parecido? No, me Angélica? quedé corto. Ha sido Sí. terapéutico. Te han coachado en vivo. Es que no hay nada. ¿Tú sabes cuánto poco ejercitamos esto? Y a veces hay un miedo, ¿no? Pero es maravilloso. Siempre algo detona, algo despierta. Y es Qué parte de bueno. conectar, ¿no? Sí. Claro que sí. Angélica, Claro que para sí. cerrar, cuéntanos, estás haciendo varios proyectos en Lima, estás lanzando este bootcamp legado que me encantan. Ahorita hemos hablado solo casi nada de Sí, eso, el sí, 0%, sí, 0.5%. sí. Pero Sí. fuera de la caja, le vamos a llamar al sitio Sí, donde escribe. entonces Sí. vamos a poner el link del libro, que es un inicio para empezar en este mundo, y de ahí lo del legado. Sé que tienes todo un proceso virtual, digital, ¿no es cierto? Sí, sí. Ujú. El legado es un kick-off, o sea, es un taller Ujú. que lo hacemos presencial, pero no, ahora mismo yo ya vuelvo a España, o sea que hasta octubre no lo puedo presentar. Ah, ya, ok. Pero lo que sí tenemos online es el bootcamp de El liderazgo bootcamp. sostenible. Ok. O sea, esto es para cualquier emprendedor o cualquiera de los CEOs, managers que hayan escuchado esta conversación y que de repente piensen que pueden... ¿Va a haber algún descuento para nuestra comunidad, Angélica? Sí, Ahí lo conversamos. Sí, sí. Un Zoom de 30 minutos. Me están corrigiendo por acá mi equipo. No, ajá. A ver, esto lo podemos hacer in company también. Ujú. O sea, el bootcamp de 6 meses, Mm. que en verdad Ajá. 6 meses se quedan cortos, es para aprender justamente las habilidades que te permiten acercarte a tu equipo, saber escucharle, generar un liderazgo sostenible, desarrollar a las personas. Mm. Son habilidades que no tienen nada que ver con lo ejecutivo del manager. Ajá. O sea, Claro. tienes que ser manager. O sea, tú si no tienes habilidades, no sabes administrar tu empresa, Ya, pues no te... estás Claro. frito, ¿no? Claro, ya. Al Pero, menos eso. pero justo lo que falta para generar el engagement, para que justamente retengas talento, para que se potencie tu organización, para que crezcas el triple y todo, y sobre todo para que sea una organización sostenible, está el bootcamp de liderazgo sostenible de 6 sostenible. meses. Sí. Excelente. Bueno, este ha sido un episodio más, siempre con invitados de honor. Muchas gracias, Angélica. De verdad, Gracias nos ha a encantado ustedes. todo lo que nos has dicho. Y va a faltar tiempo, así que ya nuevamente habrá nos una hemos próxima quedado oportunidad. cortos. Sí, ha quedado corto. Y Muchas tomen el gracias. coach porque es parte de la queja constante. Es una manera de desarrollar el país y de ser más felices. Totalmente. Poniendo manos Tal al cual. obra, ¿no? Muy Listo, bien. nos vamos. Gracias, Angélica. Gracias a ustedes. Gracias a Gracias por todos. todo, Chao. cuídense.